El cuartillo de hora que tengo para hablar le voy a dedicar 3 minutos y pico a que veamos un pequeño vídeo. Bueno, se ha apagado aquí, tampoco vamos a seguir, pero me dejo la idea y lo uno un poco a lo que está diciendo Álvaro de los valores, de las prácticas y de los contextos. Deberíamos cambiar para empezar nuestra escala de valores cuando nos referimos al dinero y cuando nos relacionamos con el dinero, porque las prácticas que estamos teniendo, y nos las vende un gran banco que habla del fresh banking y que habla de hacer crecer muchos ahorros sin esfuerzo y que nos va a dar sin comisiones, pero que nos va a dar un 3, un 4, un no sé cuántos %, y fijar cómo ya desde pequeñito a este niño le están diciendo que solamente con dejar 2 peniques en el banco va a aumentar su capital y que va a tener trenes en África, y hay una frase que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con lo de y canales que se cobran solamente por el mero hecho de pasar, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que ver un poco ese cambio de valores, del dinero dónde se debe poner y para qué, y cómo podemos hacer trabajar el dinero en pos de la justicia y de la transformación social a través de una serie de prácticas, que es quizás lo que más vamos a ver en esta pequeña intervención, pero teniendo en cuenta que vivimos en un contexto de crisis económica causada por una crisis financiera, causada quizás por una avaricia de una serie de bancos, cajas de ahorro y sistema financiero que iban, bueno, de alguna manera lo estamos viviendo, ¿no? Y que al final les tenemos que rescatar entre todos porque ellos lo perdieron y nosotros ahora lo vamos a tener que rescatar. Dejo aquí el vídeo, simplemente, si a alguien le interesa, está en Mary Poppins y es una de las últimas escenas donde le van contando al niño todo lo que puede hacer con estos 2 peniques, ¿no? Yo quiero referirme aquí un poquito al principio a lo que es el derecho al crédito para ver cómo desde ese derecho al crédito y desde algunas preguntas iniciales podemos a continuación ver qué alternativas tenemos. En principio, los bancos nacen simplemente para hacer una pequeña intermediación entre las personas que tienen una serie de ahorros, las personas que tienen un dinero que quieren poner a funcionar de una determinada manera y que vamos a llamar depósitos, que le prestan a otras personas que vamos a llamar emprendedores que quieren poner a funcionar ese dinero de una determinada manera, crear un proyecto de empleo, de autoempleo y crear una empresa en definitiva y que necesitan ese tipo de liquidez. Digamos que ese sería el principal origen. Luego esto se ha ido liando porque los primeros emprendedores que necesitaban dinero para poner en marcha su negocio, pues alguien dijo, oiga, y para comprarme una casa, oiga, y para comprarme un coche, oiga, y para comprarme un abrigo de pieles, oiga, y para comprarme un crucero, pues voy necesitando ese pequeño préstamo que el banco está dispuesto a darme con el dinero de otros que les sobraba o que por lo menos lo tenían en ese momento en excedente y que iban a generar ahí, ¿no? Con lo cual el banco se me ha convertido ahora mismo en todo esto. Fijaros cómo hemos ido complicando el asunto. No voy a explicar esta transparencia porque ni siquiera yo soy capaz de meterme en ella, porque es que además todavía lo puedo liar más si hablamos del mercado internacional
y de la red compleja internacional. Con lo cual, si yo ahora quiero poner en práctica un pequeño proyecto de autoempleo y tengo que lidiar con toda esta red, pues la cosa está un poquito complicada, ¿no? En ese sentido aparece esa gran idea del derecho al crédito. ¿Quién tiene derecho al crédito y por qué tenemos derecho al crédito? Partiendo de la etimología de la palabra crédito, que significa creer, que significa tener confianza en. Tengo confianza en tu idea, tengo confianza en tu proyecto y por lo tanto por eso lo voy a apoyar. En este caso financieramente, pero podríamos apoyarlo de otras muchas maneras, ¿no? Por lo tanto, creo en ti y como creo en ti te voy a apoyar. Hace unos años el presidente del Banco Mundial tuvo que pasar por un arco de los del aeropuerto, le hicieron descalzarse y se le vio que tenía un agujero en el calcetín. Y bueno, pues aquí aparece este chiste de que el tener los calcetines rotos, como el presidente del Banco Mundial, no es garantía suficiente para concederle crédito. Eso de que creo en ti y que tienes derecho al crédito muchas veces se ha convertido en qué tienes tú detrás de ti que te respalda, qué casas, qué propiedades, qué dinero tienes para que yo te pueda respaldar, porque no es que crea en ti, creo en toda tu mochila, creo en todo lo que tienes detrás que me va a garantizar ya no tanto que tu proyecto sea viable, sino que tú me vas a poder devolver el dinero que te preste, aunque tu proyecto pueda ser absolutamente económicamente poco viable, ¿no? Luego pondré algún ejemplo. Por lo tanto, hablar del derecho al crédito en este nuevo modelo de relaciones de consumo, de relaciones de transformación de las que estamos hablando, creo que nos debería llevar a responder a este tipo de legitimidades, ¿no? Y con esto ya paso un poco a la parte de las prácticas. Aquí solamente hablo, si queréis, de los valores un poco en esta transparencia, pero ya pasaría a las prácticas. ¿Para qué damos el crédito en ese estilo de crecimiento del que nos hablaba Luis, o en este nuevo panorama del que estábamos hablando aquí? ¿Para qué necesitamos crédito? ¿Para un nuevo coche cada 4 años? ¿Para un nuevo móvil cada 2? Etcétera, etcétera. ¿El crédito para quién? ¿Quién tiene esa legitimidad social? ¿A quién estamos dando crédito? Vivimos ahora mismo en este momento de crisis. Se está diciendo que es una crisis donde los bancos no están prestando dinero, es una crisis del crédito, y los bancos no están prestando dinero a aquel que no demuestra que lo va a poder devolver y que lo va a poder devolver con creces en ese sentido, ¿no? Una tercera pregunta en este derecho al crédito que a mí me gustaría hacer sería: ¿el crédito en qué condiciones? Un ejemplo práctico: recuerdo una persona que trabajaba conmigo, trabajó con contrato indefinido, su chica tenía contrato indefinido, también el último contrato que tenía un contrato indefinido, eran un nivel administrativo medio de la universidad donde yo trabajo y su chica de otra universidad. Se iban a casar, querían comprarse una casa y no les dieron el crédito porque su chica había tenido 4 contratos en la vida laboral que llevaba, que desde que se llevó unos 10 años había pasado por 4 trabajos, lo cual era poco digna de confianza en ese sentido de tanto cambiar de trabajo. Entonces, el crédito, ¿en qué condiciones, para quién y por quién? Y sobre todo, ofrecido por quién. Pasemos a las prácticas, que era lo que en principio veníamos a oír. No voy a pasar por cada uno de estos circulitos, porque hay algunos que no me interesan ver. Hay algunos, como puede ser el de la banca tradicional, mucha rentabilidad económica, poco riesgo, que de ese yo no vengo aquí a hablar. En ningún momento no vengo a hablar de lo que hace la banca tradicional en su derecho al crédito. Tampoco de alguna manera me interesa hablar de la caridad, porque la caridad sería otra forma de financiación de proyectos sociales, de los cuales tampoco, y aquí una serie de famosos que además lo están contando, que tampoco me interesa que podamos hablar, ¿no? Hay algunos proyectos que tienen alta rentabilidad económica con bajo riesgo, que podría ser cuando la banca convencional se da cuenta de que aquí hay negocio, de que hay un pequeño grupo de personas conscientes, responsables en la sociedad, en esa brecha moral de la que hablaban antes, que quieren poner a funcionar sus recursos de una manera diferente, y entonces empiezan a decir, bueno, yo quiero estar metido en este lío de las finanzas éticas, pero sin poner en riesgo el dinero que estoy teniendo. Creo que lo explica mucho mejor este otro pequeño vídeo, que espero que este sí salga.
cliente, si eres cliente del BBV y del Santander, exige a tu banco que no invierta el dinero en proyectos que vayan en contra del medio ambiente o de la justicia social. Pero no pongas en duda que exista el Santander o no pongas en duda que exista el BBVA, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, bueno, a ver si consigo. No pongo en duda la existencia de esta banca, no pongo en duda la existencia de estos mecanismos de crédito. Se me ha estropeado el ratón y no... Vale. Voy a hablar un poquito más, si queréis, de estas 3 o estas 4 que podemos tener aquí para terminar en la banca ética, ¿no? Existe, para empezar, una creencia. A este señor le dieron el Premio Nobel de la Paz. Yo creo que le dieron el de Consolación, porque a Yunus le tenían que haber dado, en todo caso, el Premio Nobel de Economía, si tan maravilloso era el sistema económico que había montado con sus microcréditos. Pero es verdad que a este señor le dieron el de la Paz, que es como el de Consolación, ¿no? El señor Yunus es el que se considera socialmente o históricamente el padre del microcrédito, aunque es mentira. El microcrédito existe desde que las personas somos personas, y si atendemos a otro tipo de culturas como la africana o la latinoamericana, veríamos que microfinanzas y microcréditos ya se hacían allí. Pero bueno, el señor Yunus, educado en Harvard, vuelve a Bangladesh y con sus alumnos monta toda esta historia del Grameen Bank, de dar pequeños créditos a personas en riesgo de exclusión y en la pobreza extrema para que se compren sus herramientas de trabajo y se lo tengan que devolver poco a poco, y la verdad es que ha montado todo un sistema del que nos estamos nutriendo ahora de alguna manera, ¿no? Este microcrédito en países pobres o así, de alguna manera, ha pasado a que también se haga en países desarrollados. Ahora, las pobres cajitas de ahorro de nuestro país ahora ya no son tan sociales como antes, ahora ya ni siquiera son cajas de ahorro, pero en su momento tomaron esta idea del microcrédito y nos trajeron el microcrédito a España en algún tipo de iniciativas, como el microbank de la Caixa, o como algún tipo de microcrédito que otorgaba Caixa Galicia, o el tema de banca, perdón, aquí Oicocredit, por favor, se me ha escapado y no tendría que estar aquí, o como lo que hacía en su momento Banca Cívica de Caja Navarra, que hoy vemos que no tiene nada que ver. Sin embargo, vamos a lo que realmente creo que es transformador y que es en lo que estamos en esta sala, ¿no? Y serían 2 iniciativas. Las primeras serían aquellas que podemos llamar ahorro de proximidad. Pongo el GAP, quizás porque históricamente es de donde yo provengo, Grupo de Apoyo a Proyectos de Economía al Servicio de las Personas, pero tener en cuenta que los grupos de ahorro de proximidad son múltiples en todo el territorio del Estado español. Son pequeñas comunidades, pequeños grupos de personas que deciden poner, y entonces ahí entra lo de los valores, deciden poner su dinero al servicio de otro tipo de crédito, del creer en las personas. En el GAP, que ya lleva 15 años, poníamos el dinero al servicio de proyectos que merecían la pena, proyectos que transformaban el mundo, proyectos que tenían un componente muy importante de equidad, un componente muy importante de colectividad y un componente muy importante de transformación. Y en ese sentido prestábamos dinero y nos lo devolvían sin ningún tipo de interés en ese sentido. Por lo tanto, bueno, pues eran pequeñas actividades parabancarias, eran préstamos privados, son préstamos privados solidarios, que lo hace el GAP, lo hace el Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza, lo hace la Asociación Financiera Solidaria de Zaragoza, lo hace mucha gente que ha ido generando un caldo de cultivo de aprender a utilizar el dinero de otra manera en paralelo al sistema bancario convencional. A continuación, quizás gracias a este caldo de cultivo, viene lo que en estos momentos conocemos como la banca ética. Banca ética, que en España tenemos varias iniciativas, una de ellas muy conocida, quizás porque hace mucha publicidad, que se llama Triodos Bank, nace de la iniciativa, es el modelo centroeuropeo, nace en Holanda, nace de la iniciativa de ciudadanos preocupados por esta, digamos desde la perspectiva moral, ¿no? Preocupados por lo que estaba pasando con su dinero, y como no les convence ninguno de los bancos que existe en el panorama, deciden crear su propio banco y crean Triodos. Triodos es un banco transparente que en todo momento nos cuenta dónde está invertido el dinero, y el dinero siempre se invierte en proyectos medioambientales, sociales, que transforman y que es de justicia, ¿no? Y tiene sucursales en España, está creciendo, pese a la crisis, está creciendo exponencialmente, y ahí tenemos como un modelo de banca para los ciudadanos. El modelo sur de Europa, que nace como banca ética, nacería quizás en Italia, con la banca popular italiana, es el modelo que en España quizás están siguiendo FIARE o COP57.
son modelos de banca participada por los ciudadanos, donde las decisiones de inversión las toman los ciudadanos socios del proyecto. Es una banca apropiada por la ciudadanía, que en el fondo hacemos lo mismo, hacemos lo de los microcréditos de Yunus, si queréis, damos créditos pequeños, también lo hace Triodos así, la tecnología es la misma. En el caso de FIARE o en el caso de COP57 es una agrupación de cooperativas que financian a otras cooperativas, y FIARE es un embrión en estos momentos de banca ética, de la segunda banca ética española, que creo que puedo anunciar que en mayo del 2013 será plenamente operativa en España. Hoy por hoy es plenamente operativa, pero con ficha de Banco Italia. La pequeña diferencia es que está apropiada por la ciudadanía. Somos los ciudadanos los propietarios del banco y los que tomamos las decisiones del banco. En Triodos las decisiones las toman las personas que están empleadas en Triodos, que sin ánimo de poner en duda sus valores, pero sí en el proceso no lo hace la ciudadanía. En el caso de FIARE lo hace la ciudadanía, que es la propia. Así que en ese sentido, quizás de una forma apresurada, pero esta sería un poquito, y alguna otra que había por ahí, esta sería un poco las iniciativas. Quizás me llamaría ahora la atención estas últimas novedades de financiación social que empiezan a aparecer, que yo tengo todavía muchas dudas, como son todo esto del crowdfunding, del goteo, del lánzalo, que como idea de pequeñas personas que aportan muchos pocos para que un proyecto salga adelante me parece buena, pero creo que se lo está apropiando el discurso neoliberal de alguna manera. Entonces, bueno, lo dejo ahí como cuestiones para un debate, ¿no? Simplemente me quedo con que el dinero puede ser puesto a funcionar de una manera distinta, con que esas preguntas del derecho al crédito, de los valores que nos hacíamos, y que hay instrumentos en la práctica para poder poner nuestro dinero a funcionar de forma que transformemos la sociedad hacia una justicia social. Gracias.